¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Continúa el debate sobre el nuevo Código Penal. El presidente del Congreso señaló que observaciones al proyecto realizadas por el Poder Ejecutivo son atendibles. Pleno del Congreso aprobó declarar de necesidad pública la realización de la 130ª Asamblea del Comité Olímpico Internacional en Lima. En evento se decidirá sede de las Olimpiadas del 2024. Ministro de Agricultura acudirá la próxima semana a la Comisión Agraria para informar sobre la implementación de plantas de procesamiento de fibra de alpaca en zonas altoandinas. Autoridades de Ancash realizan invocación al gobierno por obras necesarias para su región. En conferencia de prensa pidieron evitar nuevos conflictos sociales. Comisión de Energía y Minas aprueba dictamen para reducción de tarifas eléctricas. Iniciativa aplicará para quienes realicen actividades en el subsector eléctrico y usuarios del servicio eléctrico residencial. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y vamos rápidamente con un reporte sobre el extenso debate sobre el proyecto del nuevo Código Penal que se desarrolló en la sesión vespertina del Pleno del Congreso. Nuestro compañero Carlos Castro estuvo ahí y nos tiene el resumen. Y antes de su ingreso al Pleno del Congreso, el presidente del Parlamento, Luis Iberico, anunció que ha solicitado al jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano Bellido, que oficie al primer poder del Estado sus observaciones y aportes al proyecto del nuevo Código Penal. En declaraciones a la prensa, el titular del Legislativo, Luis Iberico Núñez, manifestó que tomaba con espíritu democrático las observaciones y que existe un respeto al Ejecutivo y su derecho de tener este tipo de iniciativas que se tomarán en cuenta. En ese sentido, el Ejecutivo y el Legislativo y en general Colegio de Abogados y otras instituciones coinciden en que es necesario terminar de aprobar este código. En efecto, hay una conferencia de prensa del Poder Ejecutivo y está en todo su derecho de hacer algunos apuntes, algunas anotaciones, algunas preocupaciones. Todo es perfectible, todo es mejorable. Muchos de estos elementos aportados el día de hoy en la conferencia ya han sido recogidos por la Comisión de Justicia. Este proyecto está en cuarto intermedio hace casi medio año, fíjense ustedes. También informó que de aprobarse el dictamen del nuevo Código Penal, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguren, no solicitará la exoneración de la segunda votación, lo cual es usual. Agregó que este texto del Código Penal de más de 700 artículos se ha trabajado durante el Congreso pasado y a lo largo de estos casi 5 años. Aquí respetamos al Ejecutivo, respetamos su derecho a tener este tipo de iniciativas y las vamos a tener en cuenta. He pedido que oficie al Congreso de la República para que podamos discutir estas observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, y esto es importante, el ánimo no es aprobar las cosas de la noche a la mañana. Repito, esto se viene trabajando años en el Parlamento Nacional y hay que aterrizar. El día de hoy buscamos, y esto lo he conversado con el presidente de la Comisión de Justicia, buscamos llegar a una primera votación. El presidente de la Comisión de Justicia no va a pedir exoneración de segunda votación. Para que este texto que el día de hoy aprobemos en primera votación esté por lo menos 2 semanas colgado en la página del Congreso de la República para que toda la sociedad, todas las instituciones y el gobierno, por supuesto el Poder Ejecutivo, puedan analizar algo ya aterrizado. Va a ser un paso concreto para que veamos artículo por artículo y sigamos recibiendo iniciativas. Destacó importante que el nuevo Código Penal guarde proporcionalidad en las penas y tenga coherencia en la aplicación de las mismas. De otro lado, insistió en expresar a título personal que la difamación debe ser parte del Código Civil y no penal para evitar la amenaza de cárcel por emitir opinión, ya que se trata de una libertad de la que goza todo ciudadano. Debe pasar al Código Civil para que no se pueda amenazar con la carcelería a quien, como acaba de suceder con el periodista Rafa León, como ha sucedido con Aldo Mariate, como ha sucedido con Valencia, exprese una opinión y luego sean sancionados con la cárcel, ¿no? Sí tiene que haber sanción, los excesos se producen muchas veces y la difamación mella a lo más íntimo de la persona, mella la honorabilidad. Y el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano, según la Constitución, es la dignidad de la persona humana y hay que cuidarla. Pero también hay otro derecho constitucional fundamental, que es el de la libertad de expresión, que por favor, no es un derecho de los periodistas exclusivo y excluyente, es el derecho de toda la sociedad.
Y más temprano, el Pleno del Congreso aprobó declarar de interés nacional la organización de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional. Además, se aprobó por insistencia el marco legal de las zonas especiales y comerciales de Tacna, entre otros temas en agenda. Entre el 10 y el 20 de septiembre del 2017, Lima será sede de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, en el que se elegirá la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos del 2024. La reunión convocará a más de 3.000 representantes del deporte mundial. Por ello, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la organización de la Asamblea 130 del Comité Olímpico Internacional y el Congreso Mundial de Deportes Olimpismo en Acción. El proyecto fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Víctor Crisólogo. Ya hemos tenido visitas de delegaciones del comité organizador, quienes emitieron una opinión favorable. Es por eso más de 3.000 representantes de diversos países del mundo estarán en nuestro país. El beneficio de esta ley permitirá que los agentes involucrados aprueben políticas públicas para realizar este evento. Se trata de hacer los mejores esfuerzos para contribuir a la imagen del Perú. La representación nacional aprobó 2 proyectos de resolución legislativa sobre acuerdos de cooperación Perú-Alemania. El primero concede a nuestro país préstamos de 84 millones de euros para proyectos de agua y saneamiento en Lima y programas de gestión forestal sostenible. Y el segundo por un monto de 50 millones de euros para la ejecución del programa Manejo Integral de Residuos. Para el programa de gestión forestal sostenible 2, por un monto de 24 millones de euros. Esto comprende el beneficio y la acción en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Huánuco, Junín, Pasco, La Libertad, Ancash, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Huancavelica y Piura. Son las regiones donde este programa de gestión forestal sostenible tendrá su aplicación. El Pleno del Congreso también aprobó la insistencia en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone el marco legal complementario para las zonas especiales de desarrollo, la zona franca y la zona comercial de Tacna. Además, se aprobó la autógrafa de la Ley de la Carrera Fiscal y la que modifica artículos de la Ley Campaña Militar de 1941 a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nororiente, beneficiando a los excombatientes. La declaratoria de necesidad pública de la organización de la 130ª Asamblea del Comité Olímpico Internacional, que se llevará a cabo en Lima el próximo año, es un gran impulso a la actividad deportiva en nuestro país. Nuestra capital será sede en el mes de septiembre del próximo año de la reunión del Comité Olímpico Internacional conformado por 203 países. Con este evento trascendental, el Perú será el tercer país de América del Sur en la historia en recibir a las delegaciones que elegirán la sede para los Juegos Olímpicos del 2023. Es por ello que el Pleno del Congreso aprobó de manera unánime declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la organización de la Asamblea 130 del Comité Olímpico Internacional y el Congreso Mundial de Deportes Olimpismo en Acción, cuyo objetivo es dar énfasis al evento multideportivo. El citado proyecto fue saludado y apoyado por diferentes congresistas, en especial por los impulsores en temas deportivos como el congresista Alberto Bengolea, quien explicó la importancia y responsabilidad que tenemos al ser el país anfitrión, que albergará a más de 3.000 visitantes, entre jefes de Estado, dignatarios, autoridades del deporte mundial, entre otros. Es la gran oportunidad que tiene el Perú de ponerse en vitrina mundial para todo lo que estimamos debe ser el inicio de todo el paquete legislativo que ya hemos aprobado. O sea, va a ser un gran evento del cual seremos anfitriones y es indispensable llamar la atención sobre el mismo. Por eso esta propuesta, que es declarativa y que busca precisamente eso, visibilizar el tema de lo que será el próximo año esta reunión en donde, como se ha dicho, el Perú estará en el centro de la atención mundial porque todo esto va a ser televisado en vivo y en directo a todo el planeta y transmitido por radio de la misma forma.
Temas como la implementación de plantas de procesamiento de fibra de alpaca en zonas altoandinas y la ley de fortalecimiento del SENASA serán explicadas en la próxima semana por el ministro de Agricultura cuando se presente ante la Comisión Agraria. Así lo señaló el presidente de este grupo de trabajo, William Monterola. Vamos a citar nuevamente para la próxima semana para que se presente y explique pues a la representación nacional los diferentes problemas que existen. Por ejemplo, el punto número 1 que nosotros, por lo que le habíamos invitado, era el tema, por ejemplo, del seguro agrario, seguro alpaquero, asimismo de qué manera se había gastado el dinero de el problema del fenómeno niño. Entonces, y el otro punto era con respecto al pedido de la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, sobre la inversión que se han hecho en el inventario de todos los camélidos sudamericanos, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para contarles sobre el dictamen de la Comisión de Energía y Minas que reduce las tarifas eléctricas. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en Congreso Noticias. Un llamado de atención a las autoridades del Poder Ejecutivo realizaron los APUs de las cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes, acompañados de la parlamentaria Verónica Mendoza, para que cumplan los acuerdos de remediación ambiental, consulta previa y titulación de tierras. La atención de todas las fuerzas políticas fue reclamada en una conferencia de prensa convocada por la legisladora Verónica Mendoza, quien junto a dirigentes de los pueblos indígenas exigieron se garanticen los derechos de ese sector y se fortalezca la institucionalidad ambiental. No es posible que en pleno siglo XXI la explotación petrolera sea para nuestros pueblos indígenas sinónimo de contaminación, sinónimo de derrames constantes que se siguen produciendo hasta el día de hoy, como en Morona, como en Chiriaco, y vemos aquí cómo quedan las prendas de los pueblos indígenas, a veces niños que son llevados a recoger el petróleo con sus propias manos. No es posible que en pleno siglo XXI niños indígenas estén expuestos a consumir agua contaminada con metales pesados. El APU Alfonso López, representante de la cuenca del Marañón, insistió en la necesidad de remediar el recurso hídrico que consume la población indígena. Más de 45 años de explotación petrolera se han contaminado nuestros territorios, se han contaminado nuestras quebradas, nuestros ríos, nuestros lagos, las fuentes de agua de donde captamos para consumir permanentemente en nuestras comunidades de nuestros pueblos indígenas, y que solamente hemos podido lograr 65 plantas de aguas temporalmente para nuestras comunidades, y que necesitamos aún más plantas para poder cubrir las necesidades de nuestro pueblo y asegurar a nuestros hijos, a nuestras generaciones que vienen, una vida saludable. De igual forma, el APU Aurelio Chino, representante de la cuenca del Pastaza, consideró necesario implementar la consulta previa y la titulación de tierras. Esperemos que ya transfieren ese presupuesto para que ya inicie el trabajo de la titulación. Luego, ustedes saben, creo que como medios, de diferentes medios, el Estado peruano tiene un convenio firmado con la empresa Pacific. El congresista Elías Rodríguez solicitó información al ministro del Interior sobre los actos de violencia ocurridos en contra de los trabajadores de la empresa agrícola Casa Grande tras la huelga ocasionada por no reconocer los derechos laborales. Agregó que el costo social y económico es elevado. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la empresa agroindustrial azucarera Casa Grande, quienes llevan 43 días en una huelga que se ha protagonizado y ha generado el día de hoy un malestar impresionante por el abuso de esta empresa, que en este momento no reconocen la negociación colectiva los derechos de los trabajadores. Y esperamos que puedan difundir esta noticia importante de un pueblo que se desangra exigiendo sus derechos. Casa Grande en estos momentos se encuentra de facto en un estado de emergencia. ¿Por qué? Porque un promedio de 1000 policías se encuentran, entre comillas, pues, resguardando el orden interno. Sin embargo, estos policías están violando los derechos humanos de los trabajadores, familias y jubilados de todo el distrito Casa Grande. ¿Por qué
pasa estos problemas, porque los representantes legales de la empresa Casagrande no quieren negociar el pliego de reclamos del sindicato, que nosotros consideramos que es justo. Sin embargo, no obstante de haberse quedado consentida la declaración de huelga, la empresa Casagrande, antes que culmine el partido, ha emitido una serie de cartas de preaviso y despido que en este momento estoy ponchando a las cámaras a nivel nacional. Cartas de preaviso y despido que nosotros consideramos amenazantes a los derechos laborales constitucionales de cada uno de los trabajadores. Nosotros hemos venido acá al Congreso de la República, ¿para qué? Para que el gobierno central tome cartas en el asunto, porque Casagrande en este momento es un polvorín. Hay 3 muertos, hay una serie de personas heridas, hay personas graves. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, y entre el 9 y 10 de la mañana en señal abierta por TV Perú. Hasta pronto.